Buenas tardes. Ahora empezamos a estudiar circuitos de primer orden. Son circuitos que contienen una capacitancia o una inductancia dentro del circuito. Se puede analizar en este caso comportamiento de cualquier variable dentro del circuito, comportamiento de cualquier corriente en el tiempo o cualquier voltaje en el tiempo, y nuestro problema principal es analizar circuito que contiene capacitores o inductores y obtener dependencias temporales de cualquier voltaje y cualquier corriente dentro del circuito. Se puede recordar que la diferencia principal entre capacitores e inductores por un lado y resistores es que capacitores e inductores son elementos con memoria, en sentido que la dependencia entre corriente y voltaje para capacitores e inductores es dependencia íntegro diferencial. Y para resistores, como siempre, es dependencia algebraica con base de ley de Ohm. En contrario a resistores, capacitores, por ejemplo, para capacitores tenemos siguiente dependencia entre corriente y voltaje. Corriente en un capacitor se calcula como derivada temporal del voltaje multiplicada por valor de capacitancia. Bueno, ahora vamos a estudiar el problema de excitación de un circuito que contiene capacitor, un resistor y fuente de voltaje. En este caso, vamos a analizar el problema de excitación del circuito por medio de condiciones iniciales. Tenemos siguiente topología para el circuito. Además de tres elementos principales, la fuente, capacitor y resistor, tenemos dos interruptores. Y para el tiempo t igual a 0, primer interruptor está en posición cuando fuente de voltaje está conectada directamente con capacitor. Y el otro interruptor está en posición abierta. Entonces el resistor no está conectado al resto del circuito. Pero en momento t igual a 0, interruptor S1 se abre y al mismo tiempo interruptor S2 se cierra. Y en este caso, topología del circuito se cambia por esta nueva topología. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? En este caso, la fuente está fuera del juego, pero el circuito contiene conexión, en este caso paralelo, de dos elementos, capacitor y resistor. Regresando al circuito inicial, para tiempo t negativo, en este caso podemos decidir que valor del voltaje en capacitor o valor del voltaje en capacitor para tiempo 0 menos en punto igual al valor del voltaje de esta fuente, porque tenemos el mismo nodo. En momento t igual a 0 se cambia topología del circuito, cambiamos por esta nueva topología y nuestro problema es
para analizar todos procesos dentro de este circuito. Tomando en cuenta que este circuito contiene solo dos elementos, este análisis se puede hacer, por ejemplo, usando la ley de Kirchhoff de corriente para un nodo. Y la ley de Kirchhoff de corriente tiene esta forma: es la suma algebraica de dos corrientes, corriente por capacitor y por resistor, la suma igual a 0. Por otro lado, tenemos una cierta dependencia entre corrientes en cada de este elemento y voltaje que tenemos entre esos dos nodos. Corriente de capacitor se calcula con esta forma diferencial. Por otro lado, corriente en un resistor se calcula de acuerdo a la ley de Ohm por medio de esta fórmula. Es razón, voltaje sobre resistencia. Sustituyendo dos estas fórmulas dentro de ecuación de Kirchhoff, ya tenemos siguiente ecuación diferencial de primer orden sobre el voltaje entre terminales, sobre el voltaje V. O VC es lo mismo. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación es válida para tiempo t mayor o igual a 0. Y nuestro problema principal, matemáticamente, es resolver esta ecuación y obtener solución para el voltaje como función del tiempo. Vamos a resolver esta ecuación. Primeramente, dividimos ambas partes entre el valor C. Esta ecuación se cambia por otra forma. Tenemos esta forma. Luego, el segundo término se mueve a la parte derecha de la ecuación y tenemos esta forma para ecuación diferencial. Hay que resolver esta ecuación. Se aplica un método estándar para ecuaciones diferenciales, entonces el valor del voltaje pasa a denominador de parte izquierda, de t pasa a numerador y ya tenemos esta forma para ecuación diferencial. Ahora se puede resolver esta ecuación por medio de integración de cada parte de esta ecuación. Integral de la parte izquierda nos da valor logaritmo de V, de voltaje. Integral de la parte derecha nos da este valor. Entonces tenemos dependencia del tiempo lineal. Este es un coeficiente, está fuera de integración, está aquí como un coeficiente. Y se suma con un coeficiente adicional, tomando en cuenta integración de esta ecuación. Entonces ya tenemos siguiente dependencia para voltaje. Pero claro que esa dependencia no es tan explícita, entonces hay que obtener valor del voltaje directamente. Para poder hacerlo vamos a calcular exponente de cada parte de esta ecuación. Exponente de la parte izquierda es exponente del logaritmo, por su sentido es valor del voltaje. Exponente de la parte derecha tiene esta forma. Esta forma se transforma a la siguiente, donde nuevo coeficiente K'
se calcula como exponente en K. Entonces, ya tenemos esta forma para voltaje entre terminales, voltaje V o VC, es lo mismo. Coeficiente K' todavía no está bien definido. Este coeficiente se puede calcular usando valor inicial. Se supone que para el circuito inicial tenemos valor inicial, valor del voltaje en capacitor, que se calcula de siguiente manera. Es voltaje en capacitor en punto 0 menos igual a voltaje de la fuente. Por otro lado, sabemos bien que para capacitores tenemos una regla de continuidad de voltaje. Entonces, voltaje en punto 0 igual a voltaje en punto 0 menos o igual al mismo valor V0 del voltaje de la fuente. Entonces, valor inicial V0 está bien definido, es decir, esta constante está bien definida, igual a V0 o V de 0, y por fin ya tenemos siguiente solución para nuestra red. Voltaje como función del tiempo se define como una constante, por su sentido es valor inicial del voltaje multiplicada por exponente, donde un parámetro específico, producto R por C, nos definimos como una constante especial, constante del tiempo tau. Entonces, se define una nueva constante, constante del tiempo o constante temporal, que se calcula en este caso como producto R por C y tiene unidad como segundos. Y entonces, valor final para dependencia de voltaje como función del tiempo tiene esta forma. Es valor inicial para este mismo voltaje multiplicado por exponente menos t entre tau. Ya obtuvimos solución. Bueno, se puede obtener forma para ecuación en caso más general. Si tenemos, por ejemplo, en caso general, una ecuación de esta forma, ecuación diferencial de primer orden, ecuación homogénea, es decir, en la parte derecha tenemos 0, A es un coeficiente adicional y sabemos bien de teoría de ecuaciones que solución para esta ecuación, para ecuación homogénea, se calcula con esta fórmula. Esta fórmula de hecho nos obtuvimos anteriormente para el circuito particular, pero en caso general, la forma de la solución es la misma, un coeficiente multiplicado por exponente. Coeficiente se calcula usando condición inicial, entonces por fin se puede obtener solución en esta forma y función temporal siempre se calcula como un valor inicial para esta función multiplicada por exponente y tomando en cuenta que casi siempre el coeficiente A tiene valor positivo, en este caso exponente con el tiempo disminuye a 0 para cualquier tiempo positivo. Muy bien, ahora vamos a resolver, vamos a analizar otro circuito,
por ejemplo, este circuito aquí contiene una inductancia. Este es también circuito de un orden porque el circuito contiene solo una inductancia, nada más. ¿No? Además tenemos resistor, tenemos una fuente, en este caso fuente de corriente, y por ejemplo tenemos esta situación. Para tiempo de menos infinito a cero, tenemos siguiente topología del circuito. Interruptor S1 está en esta posición 1, se cierra, interruptor S2 en posición se abre. Aquí tenemos la corriente que fluye por este lazo y de hecho el valor de la corriente está bien definido por medio de la fuente de corriente y de cero. Aquí en inductor ya tenemos un voltaje y en momento t0 menos podemos decidir que este voltaje tiene valor cero, porque de menos infinito a cero todos los procesos transitorios se acabaron dentro del circuito. La corriente tiene valor fijo y tiene valor en punto igual a cero. No hay dependencia temporal de la corriente y esto significa que el voltaje en inductor igual a cero, porque recordamos que el voltaje en inductor se calcula de acuerdo a esta fórmula diferencial. El voltaje es producto inductancia por derivada temporal de la corriente. Si corriente tiene valor fijo, entonces derivada tiene valor cero. Es decir, voltaje Vt igual a cero para cualquier tiempo negativo. Al mismo tiempo podemos decidir que la corriente que fluye por este resistor para tiempo negativo también igual a cero, porque este circuito no está conectada de ninguna fuente. Y la corriente que fluye dentro de este lazo, entonces tiene valor I0. Muy bien, en momento t igual a 0, interruptor S1 se abre, interruptor S2 se cierra. En este caso, topología de la fuente, topología del circuito se cambia y esta inductancia está conectada con resistor directamente. Bueno, entonces se puede analizar este circuito con un resistor y con una inductancia usando la ley de Kirchhoff de voltaje. La suma de dos voltajes igual a cero. Tomando en cuenta que voltaje en inductancia se calcula con esta fórmula como producto de inductancia por la derivada temporal de la corriente, y voltaje en una resistencia se calcula de acuerdo a la ley de Ohm. Sustituyendo esas dos fórmulas a la ecuación, ya tenemos siguiente ecuación diferencial para la corriente, para el tiempo mayor o igual a cero. Otra vez tenemos situación que hay que resolver una ecuación diferencial de primer orden con una condición inicial, porque la corriente en momento t igual a 0
está bien definido como corriente I de cero de la fuente. Solución para esta ecuación tiene forma igual como para ejemplo anterior, pero en este caso se trata de calcular corriente. Entonces, corriente como función del tiempo está definida como valor I0, es nuestra constante, es valor de la corriente en momento t igual a 0, multiplicada por exponente, pero exponente en este caso tiene esta forma. Otra vez se puede definir una constante especial, constante de tiempo, en este caso como una razón, inductancia entre resistencia. De hecho, tiene la misma unidad como tiempo en segundos. Y en este caso, la solución final tiene esta forma. Entonces, nos obtuvimos dependencia para la corriente I que fluye dentro del circuito, que incluye solo una inductancia y una resistencia, y en este caso ya obtuvimos la siguiente solución. Continuamos nuestro análisis. Ahora vamos a resolver el problema de excitación de un circuito de primer orden por medio de fuentes. Por ejemplo, tenemos el siguiente circuito que incluye una fuente de corriente, un capacitor y un resistor. Hay que analizar este circuito tomando en cuenta que esta fuente siempre está conectada con otros elementos del circuito. Se puede analizar este circuito, por ejemplo, usando la ley de Kirchhoff de corriente para un nodo. En este caso tenemos la suma algebraica de los corrientes de capacitor y resistor igual a corriente de esta fuente. Tomando en cuenta que corriente para un capacitor se calcula como producto capacitancia por derivada temporal del voltaje y corriente para un resistor se calcula de acuerdo a la ley de Ohm como razón voltaje entre resistencia, tenemos la siguiente ecuación diferencial. De hecho, es muy importante que en la parte derecha aquí no tenemos cero, tenemos la corriente de esta fuente. En caso general, se supone que esta corriente tiene cualquier dependencia temporal. Ya tenemos ecuación número 1 en este caso. Conocemos bien que si en la parte derecha tenemos valor 0, entonces si esta ecuación se transforma a ecuación homogénea, en este caso solución para ecuación homogénea tiene esta forma, esta obtuvimos anteriormente. Entonces, una constante multiplicada por exponente, donde tau es constante temporal y en este caso se calcula como producto capacitancia por resistencia. Coeficiente K se puede calcular usando valores iniciales para el voltaje. Bueno, en caso general, cuando tenemos ecuación diferencial de primer orden no homogénea, entonces en la parte derecha tenemos una función del tiempo distinta de cero. En este caso, otra vez se puede recordar que
cuando esta ecuación se transforma a ecuación homogénea, cuando la parte derecha igual a 0, solución tiene esta forma para ecuación homogénea. Pero ahora tenemos ecuación completa, no homogénea, y tenemos que resolver esta ecuación. Tomando en cuenta teoría de ecuaciones diferenciales, se puede recordar que solución completa para esta ecuación número 1 contiene dos partes. Primera parte es solución complementaria para ecuación homogénea cuando valor en la parte derecha igual a 0. Y otra parte de esta suma es solución particular para ecuación 1. ¿Qué es solución particular? Es cualquier solución que se puede encontrar que satisface a esta ecuación. Entonces, nuestro problema por el momento es calcular esta segunda parte de la suma, es decir, esta solución particular. Vamos a resolver unos ejemplos. Por ejemplo, se supone que la fuente es bien definida y la corriente de esta fuente tiene valor fijo. Entonces, I de t es una constante, I de 0. Bueno, en este caso, de acuerdo a teoría de ecuaciones diferenciales, vamos a buscar solución particular para ecuación no homogénea en forma como una constante. En este caso, claro que derivada de la constante igual a 0, sustituyendo ambos estos valores a la ecuación 1, por fin tenemos lo siguiente. A entre R igual a 0 y constante A se puede calcular como producto resistencia por valor I0. De hecho, I0 es valor de la corriente de la fuente que está conectada dentro del circuito. Bueno, en este caso, cuando tenemos valor para la constante, solución particular tiene este valor de la constante A, o es producto resistencia por valor I0. Entonces ya encontramos solución particular para ecuación 1, en caso cuando la corriente no tiene dependencia temporal, es una constante. Valor del voltaje también es fijo, no tiene dependencia temporal. Y de acuerdo a la fórmula completa, entonces voltaje se calcula como voltaje para ecuación homogénea. En este caso tenemos esta forma para el voltaje, y más solución particular que obtuvimos. Dependencia completa, entonces incluye todas esas partes. De hecho, constante K se puede calcular usando valor inicial. Bueno, vamos a resolver otro ejemplo. Ahora se supone que la corriente I de t, la corriente de nuestra fuente, tiene dependencia temporal, y esta dependencia es lineal, 2 más t. De acuerdo a teoría de ecuaciones diferenciales, vamos a buscar solución particular en este caso, en esta forma, como una función lineal del tiempo. Entonces, si
La corriente tiene forma lineal. Solución para el voltaje también se busca en forma lineal, ¿no? En forma más completa. Una constante A más otra constante multiplicada por el tiempo. En este caso, la derivada temporal del voltaje igual a constante B, ¿no? De acuerdo a esta fórmula. Sustituyendo valor para voltaje y valor para la derivada a la ecuación 1, tenemos siguiente ecuación por fin. Producto CB más este segundo término igual a ¿qué? Igual a fuente. Y la fuente tiene, en este caso, valor 2 más t. Entonces aquí en la parte derecha aparece 2 más t. Ya tenemos una ecuación algebraica que tenemos que resolver y calcular dos incógnitos, dos coeficientes, coeficiente A y coeficiente B. Entonces tenemos que, situación muy interesante, tenemos solo una ecuación, pero con dos incógnitos, A y B. ¿Cómo se puede resolver esta ecuación? Esta ecuación se puede resolver porque vemos bien que la forma de término en la parte izquierda, en la parte derecha, bastante específica. La parte izquierda y la parte derecha cada esta parte es un polinomio del parámetro t. Este es coeficiente multiplicado por t en orden 0 y aquí aparece orden 1 para t. Aquí también una constante más t. Entonces, este es polinomio de primer grado y todo este también es polinomio de primer grado. Sabemos bien que si tenemos una igualdad entre dos polinomios del mismo grado, esta igualdad existe solo en caso si tenemos igualdades entre coeficientes con órdenes correspondientes sobre el parámetro t en este caso. Entonces esta ecuación se separa a dos ecuaciones. Para valor t con orden 0 tenemos constante CB más A entre R. Aquí tenemos 2, entonces esta suma igual a 2. Y para el orden 1 tenemos del lado izquierdo tenemos una razón B entre R, en el lado derecho coeficiente 1. Entonces esta ecuación se separa a dos estas y ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones, por fin tenemos coeficiente B directamente igual a R. Sustituyendo esta B a la primera ecuación, se calcula coeficiente A con esta fórmula. Y entonces, por fin, sustituyendo dos de esos coeficientes B y A dentro de esta fórmula para valor del voltaje, solución particular del valor del voltaje, ya tenemos esta fórmula, se transforma a la siguiente. Entonces, solución particular para el voltaje tiene esta forma. Es una constante que no depende del tiempo más R multiplicada por el tiempo. Como vemos, tenemos dependencia lineal. Y aplicando esta solución particular y tomando en cuenta que solución completa es la suma
solución complementaria para ecuación homogénea y solución particular, por fin tenemos siguiente fórmula para la solución final. Es una constante por exponente más solución particular. Entonces obtuvimos esta forma de voltaje que tiene dependencia del tiempo bastante complicada. Hay una parte exponencial más una parte lineal, y esta solución tenemos para voltaje V entre dos de esas terminales. Bueno, analizando resultados de esos ejemplos podemos decidir que para poder encontrar solución particular para ecuación no homogénea, hay que analizar distintos ejemplos con distintas dependencias temporales de la fuente. Se puede preparar, por ejemplo, siguiente tabla. Esta tabla dice en qué forma hay que buscar solución particular para ecuación no homogénea si tenemos una forma específica para la parte derecha de esta ecuación. Vale la pena mencionar que en caso cuando g igual a 0 tenemos ecuación homogénea y solución para ecuación homogénea es muy bien definida. Es una constante multiplicada por exponente, donde parámetro tau, constante temporal, se calcula, ¿no?, dependiendo de qué elemento inercial tenemos dentro del circuito, ¿es capacitor o inductor? Si capacitor, constante tau se calcula como producto, resistencia por capacitancia. Si tenemos una inductancia, constante tau se calcula como razón inductancia L entre resistencia L. Bueno, pero en caso cuando tenemos ecuación no homogénea, entonces se puede mencionar varios ejemplos. Si la parte derecha tiene valor como una constante, por ejemplo K0, en este caso, solución particular se busca en forma también como una constante. Si esta función tiene dependencia temporal lineal como K por T, hay que buscar solución particular en forma como A más B por T. En caso cuando G, parte derecha, tiene esta forma, también lineal, solución se busca también en esta misma forma. En caso cuando tenemos un polinomio de segundo grado en la parte derecha, solución particular también se busca como polinomio de segundo grado, con 3 coeficientes incógnitos. Si la parte derecha es una exponente con coeficiente b distinto de a, donde a es coeficiente de la ecuación, en este caso, solución se busca en forma como una constante por la misma exponente. En caso cuando aquí aparece coeficiente a que está en ecuación, solución se busca en forma un poco más complicada. En caso cuando la parte derecha contiene funciones armónicas como seno o coseno,
solución particular se busca también en forma como seno y coseno, pero se busca en forma más completa, donde cada fórmula incluye ambas partes, senoidal y cosenoidal, ¿no? Y otras fórmulas. Entonces, aplicando esta tabla, se puede resolver varios ejemplos sobre este mismo circuito, cambiando dependencias temporales de la fuente. En manuales sobre ecuaciones diferenciales se puede encontrar tabla parecida a esta, pero mucho más completa, que incluye varias formas de la parte derecha de la ecuación, y en este caso se puede buscar solución en forma más apropiada y resolver ecuación no homogénea, obteniendo solución particular. Y, como siempre, solución final se calcula como la suma de solución para ecuación homogénea más ecuación